Antes de que avances, piensa en esto. ¿Y si en un pequeño libro de la Biblia se escondiera una profecía capaz de cambiar el rumbo de un pueblo entero y también el tuyo? Quédate, porque hoy descubrirás lo que Ageo sabía y muy pocos aún han entendido. El polvo se asentaba en las piedras rotas del atrio. El viento, al atravesar las columnas resquebrajadas, traía consigo el eco de voces que ya no estaban, rezos que se habían roto en el exilio, promesas que parecían dobladas por la distancia. Las casas de la ciudad habían sido reparadas a medias, los fogones humeaban con sobras y la gente andaba con los hombros encogidos, como si esperase que el mundo volviera a romperse cualquier mañana. Allí, entre la ruina y la rutina, caminaba Ageo, profeta pequeño en apariencia y grande en la claridad de su palabra. Su nombre no buscaba honores, su voz llevaba un encargo. Y cuando la voz del Señor cayó sobre él, no fue para traer consuelo blando, sino para despertar lo adormecido, para señalar la raíz del silencio que había envuelto a Jerusalén. Si quieres acompañar este relato hasta el final, quédate con nosotros, suscríbete y deja tu me gusta. Ayuda a que más almas escuchen cómo Dios vuelve a llamar a su pueblo en tiempos de ruina. Sucede que, en el segundo año del rey Darío, la palabra del Señor vino a Ageo en un tiempo preciso y urgente. No fue una palabra de rutina, ni una visión etérea que se olvida. Fue un mandato con borde. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Habla también al sumo sacerdote Josué y al resto del pueblo. Y diles: ¿quién de vosotros queda que haya visto este templo en su gloria? Ageo solía decir las cosas con sencillez y firmeza. Entraba en las plazas, se paraba ante puertas y plazas y hablaba al pueblo con la misma seriedad con que un pastor mira a su rebaño, sin sobremesas de palabras, con la gravedad de quien sabe que la palabra trae consecuencias. En la plaza mayor, bajo la sombra de un muro medio caído, Ageo alzó la voz. Llegaron los ancianos, los artesanos, las mujeres que traían agua en cántaros, y también jóvenes con manos endurecidas por el trabajo. Zorobabel, con su semblante marcado por la carga de gobernar una provincia despojada, se quedó en el borde del gentío. Josué, con los ropajes sacerdotales aún polvorientos, escuchó con el pecho apretado. Ageo habló, y sus palabras fueron como piedras lanzadas que descubren lo que estaba cubierto. ¿Por qué permanecen las casas de Jerusalén desordenadas mientras cada uno se apresura a construir la suya? Preguntó Ageo, sin suavizantes. Dios ve, y la palabra que me envía advierte que el corazón de esta comunidad se ha desplazado. Vosotros habéis atendido vuestros techos y dejado el altar en ruina. Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos miraron hacia el monte del templo, donde la sombra de lo eterno y lo presente se mezclaba con las ruinas. Otros buscaron evasivas en el recuerdo del exilio, el templo como piedra de peso insoportable, la memoria de saqueos y de ignominia, el temor a ofender a las autoridades vecinas. Zorobabel, cuidando la frágil paz bajo la soberanía persa, pensaba en impuestos, en gestiones que desconocía, en manos que no llegaban para ordenar todo. Josué sentía en su pecho la tensión entre la espera religiosa y la debilidad humana. Ageo no ocultó la causa ni permitió justificaciones suaves. Señaló un mal más profundo que la inacción exterior. El corazón del pueblo estaba lejos de su Dios. Habían priorizado lo propio, y por ello sus casas no les daban calor. Sus manos trabajaban, pero su esfuerzo parecía siempre insuficiente. La tierra, explicó Ageo con voz que bajaba hasta la garganta, respondía a ese desvío. Los cultivos no se desenvolvían como antaño, los ganados no engordaban, el pan faltaba con facilidad.
La bendición de arriba y la productividad de la tierra se habían resentido porque la comunión había sido rota. Mirad, dijo Ageo, no por falta de habilidad en vuestras manos, sino porque el corazón ha apartado a Dios. Por eso vuestra labor parece vana. Y esta es la voz del Señor. Volved, pues, y edificad la casa del Señor. Entonces acogeré vuestras ofrendas, y haré que la vida vuelva a fluir. El diagnóstico desconcertó, pero también encendió algo en quienes estaban dispuestos a mirar la verdad. Un anciano que había conocido los días anteriores al cautiverio, con la piel marcada por el sol y los inviernos, se acercó y preguntó con voz temblorosa: «Profeta, ¿y no es peligroso? Los vecinos observan y los samaritanos suscitan rumores. ¿No es mejor asegurar primero nuestras casas, nuestros hijos?» Ageo posó la mirada en él, y en esa quietud había más que reproche, había una invitación a confianza. «Escucha la palabra del Señor», repitió Ageo, «sed fuertes y trabajad, yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Si vuestra fidelidad comienza con la casa del Señor, no faltará a vosotros la providencia que vuestra angustia anhela». Las frases fueron como truenos que no retumban en el cielo, sino en el centro mismo del ánimo. «Sed fuertes, yo estoy con vosotros». Era una llamada a la valentía, una promesa de presencia que nulificaba el peso del miedo. En la mañana siguiente, el murmullo se transformó en acción. Algunos hombres subieron al montículo del templo con azadones y piquetas. Mujeres trajeron agua para las mezclas de mortero. Jóvenes arrancaron las zarzas que crecían entre las piedras. Mas el trabajo no avanzó sin resistencia interna. Muchos, en secreto, se preguntaban si no estaban destinados a fracasar otra vez. Otros midieron con ojos fríos la posibilidad de detener la obra ante cualquier sombra de oposición. Zorobabel, consciente del riesgo de todo acto público bajo el dominio persa, trabajó con prudencia y pulso, convocó asambleas, trajo provisiones, organizó cuadrillas. Josué, por su parte, ofreció oraciones en voz baja y recordó tradiciones para orientar el fervor hacia lo santo. Ageo volvió a presentarse, y esta vez la palabra que traía fue más incisiva. Recordó al pueblo sus omisiones. Habían sembrado sin fruto, habían vivido de reservas desgastadas, habían buscado alimento en la economía propia, pero no en la voluntad del Señor. El profeta, con voz que alternaba entre la severidad y la ternura pastoral, anunció consecuencias. Desde aquel día y hasta el momento en que volvieran a poner el temor de Dios en primer lugar, la escasez que pesaba sobre la comunidad sería también señal de advertencia. No era la ruina final, sino la mano que empuja al despertar. Los ojos del pueblo, al oír esto, vieron con claridad cómo sus prioridades habían enfriado la relación con Dios. Algunos cayeron de rodillas, no tanto por lástima hacia sí mismos, sino por el asombro de que la restauración prometida dependiera de su arrepentimiento. Había en la plaza una honestidad nueva. Se admitió que la reconstrucción del templo no era simplemente un proyecto arquitectónico, sino un retorno a la alianza. Mientras tanto, en el trasfondo se tejía otra promesa que parecía destinada a los tiempos venideros. Ageo, siguiendo la voz que le hablaba, proclamó palabras que no solo miraban a lo inmediato, sino a la historia que Dios forja entre los hombres. Anunció que el Señor haría temblar los cielos y la tierra, no como amenaza ciega, sino como señal de que las instituciones y las seguridades humanas no son el último cimiento de la esperanza. «Haré temblar los cielos y la tierra», repitió Ageo, y en la repetición había una intención clara. Todo lo creado comparece, y Dios revelará su mano cuando lo estime. La promesa no se quedó en lo cósmico. Ageo habló de una gloria venidera.
La última casa, la que ahora comenzarían a levantar con manos temblorosas pero dispuestas, será mayor que la primera. El templo reconstruido no sería mero eco de lo antiguo. En el designio divino, su valor trascendería al de la casa que habían perdido. Estas palabras encendieron en algunos preguntas profundas. ¿Cómo podría una estructura reconstruida ser más gloriosa que la que una vez brilló con la presencia visible del Señor? Ageo, con voz baja, dejó caer otra frase que asomó como sombra de esperanza. Vendrá el deseo de todas las naciones. La expresión recayó en la plaza como una semilla. Algunos pensaron en riquezas, otros en la llegada de extranjeros que rendirían honor. Para quienes tenían ojos del corazón abiertos, la frase apuntaba a una llegada que no se restringía a ofrendas. Era la alusión a alguien que atraería a todas las naciones hacia Dios, una figura que rendería el templo un lugar de convergencia inimaginable. Era difícil para la mente humana abarcarlo, pero la palabra sembró una expectativa que superó el mero confort material. Hablaba de redención universal, de la ampliación del pacto. En medio de este tono mesiánico, la voz de Ageo se volvió personal y apuntó a Zorobabel. El gobernador, descendiente de David, no se consideraba a sí mismo un símbolo, sentía la carga de una estirpe y la precariedad de su tiempo. Ageo proclamó entonces una declaración cuya forma sencilla era de una hondura inmensa. Te tomaré, Zorobabel, y te pondré como anillo de sello. En la metáfora del anillo de sello había autoridad y confianza. El anillo no solo identifica, valida, legitima, porta la firma del pacto. Poner a Zorobabel como anillo de sello significaba que por medio de él se confirmaría la continuidad del propósito davídico. Para el pueblo, aquella frase restituía la memoria. A pesar del exilio, el designio de Dios con la casa de David no había perecido. Zorobabel, al escuchar la palabra, no respondió con palabras de orgullo. En su pecho se mezclaron asombro y temor. Sabía que la promesa no lo elevaba por mérito propio, sino por la gracia de la historia divina. Josué se acercó y en silencio colocó su mano sobre el hombro del gobernador. La alianza de liderazgo civil y sacerdotal se hizo visible como un gesto de concordia. El pueblo, que había empezado a trabajar con manos inseguras, contuvo el aliento ante aquello que parecía sobrepasar cualquier expectativa humana. La profecía, sin embargo, no canceló la necesidad de obediencia. Ageo insistió en pasos concretos: terminar el altar, volver a sacrificar en los tiempos adecuados, limpiar el espacio santo y edificar con materiales resistentes. La llamada era doble: restaurar lo visible y purificar lo invisible. La comunidad debía acompañar la obra con rectitud y con un espíritu nuevo, no repetición de ritual sin transformación del corazón. En los días que siguieron, el trabajo se hizo más resuelto, no porque las amenazas se hubieran disipado, sino porque el pueblo comprendió que la reconstrucción era también un ejercicio de fe. Zorobabel procuró recursos, Josué veló por la pureza del culto, y Ageo seguía proclamando una y otra vez palabras que sembraban valor y corregían desvíos. Los vecinos miraban con suspicacia. Algunos toleraban, otros murmuraban, pero la determinación no se midió por la aprobación ajena, sino por la obediencia a la voz que guía. En una tarde en que el sol declinaba, la plaza fue escenario de un diálogo más íntimo. Una joven llamada Miriam, cuyo padre había muerto en el exilio y cuya madre aún luchaba por sustento, se acercó al profeta y le confesó su miedo a empezar algo que pudiera traicionar su sustento. Ageo no la reprendió. Le habló de la continuidad del pacto, de una mano que provee cuando la prioridad es la alianza. Le recordó que la obra de Dios exige sacrificio, pero que allí donde nace la obediencia surge también la bendición. Miriam, con lágrimas que brillaban bajo la luz moribunda, tomó una azada al día siguiente y comenzó a remover los escombros.
no con la desesperación de quien arrastra una carga sin sentido, sino con la determinación de quien cree que su esfuerzo se enmarca en un plan más grande. Mientras la ciudad se animaba a la tarea, Ageo interpela al oyente de hoy con la misma voz pastoral que tuvo para aquel pueblo. ¿Qué construcciones has antepuesto al templo de tu vida? ¿Qué prioridades ocupan hoy tu tiempo, tus fuerzas y tu confianza? La narración no pretende solo contar un hecho remoto, quiere señalar que la experiencia de Jerusalén se repite en el alma humana. Cuando el corazón se refugia en seguridades humanas, la comunión con Dios se enfría y con ello la vida se empobrece. En la predicación que Ageo ofrece para la comunidad hay 3 puntos que sostienen la palabra: diagnóstico, mandato y promesa. El diagnóstico expone la raíz, corazones desplazados que buscan seguridad en lo propio. El mandato ordena la acción: reconstruid la casa del Señor, sed fuertes, trabajad. La promesa canta la esperanza: yo estoy con vosotros, esta casa será más gloriosa que la primera, vendrá el deseo de todas las naciones. Estos 3 pilares no se oponen, sino que se encadenan. La verdadera restauración brota cuando la obediencia se enraiza en la promesa. La metáfora del anillo de sello fue luego repicada en las casas y en las conversaciones. Algunos artesanos, al forjar herramientas para la obra, recordaron que un anillo sella un testamento. Sellar en Zorobabel la continuidad davídica era como sellar la confianza en que la historia de salvación no quedaba rota por el exilio. El pueblo comenzó a entender que no levantaban solamente piedras, reactivaban la memoria de la promesa. No todo se resolvió de inmediato. Las estaciones pasaban y la naturaleza parecía tantear la fidelidad del pueblo. Hubo días de viento frío que apagaron fogatas. Hubo escasez que puso a prueba la perseverancia. Mas cada vez que flaqueaban, volvían las palabras de Ageo: sed fuertes y trabajad. La firmeza no era un ardor ingenuo, sino la constancia de quien, confiando en la presencia divina, sigue edificando incluso cuando el beneficio visible tarda en llegar. En estas jornadas, Ageo modeló la profecía como retórica que produce comunidad. No se limitó a pronunciar oráculos, hizo que la gente se enfrentase a sus propias excusas, que aprendieran a medir su fe en obras, no en solo sentimiento. Zorobabel, con su liderazgo, procuraba no usurpar la tarea de Dios, sino servirla, entendiendo que ser anillo de sello no lo absolvería de servir con humildad ni de compartir la carga del pueblo. A medida que las piedras se apilaban y las horas de trabajo se multiplicaban, una transformación silenciosa tuvo lugar. La rumorosa desconfianza en el porvenir fue reemplazada por una esperanza que esperaba en otro fundamento. El pueblo comenzó a descubrir que la reconstrucción no era un esfuerzo que lo aislaba de la historia, sino un acto que lo reinsertaba en la trama redentora de Dios. El templo que nacía de entre escombros empezaba a significar algo más que una casa de culto. Representaba la convicción de que Dios no había olvidado su promesa davídica, ni el destino de las naciones. Mientras tanto, Ageo siguió proclamando la cercanía de la mano divina, capaz de hacer temblar los cielos y la tierra. Frase que algunos veían como augurio de juicio, pero que en la voz del profeta se hermanaba con la certeza de que Dios ordena la historia para la edificación de su pueblo. La sacudida, cuando venga, no es arbitraria, es parte de la obra que devuelve lo perdido. La historia del llamado y la respuesta de Jerusalén es, en su verdadera dimensión, una enseñanza para quienes hoy escuchan. Cuando la obra de Dios se posterga por miedo, comodidad o prioridades cerradas, la comunidad se empobrece.
Cuando la obediencia vuelve a ocupar el lugar central, la providencia se restablece y la promesa divina comienza a manifestarse, a veces de maneras que superan nuestra imaginación más atenta. Ageo cerraba sus exhortaciones con un tono que mezclaba ternura y firmeza. No quería que el pueblo trabajase movido por culpa, sino por convicción. Y para sostener ese ánimo ofrecía pequeñas prácticas: purificar el altar, retomar la liturgia, compartir provisiones con quienes habían quedado más menguados por la guerra y el exilio, mantener la atención vigilante en la enseñanza de la ley. Estas reglas no eran meras formalidades, estaban pensadas para regenerar el alma comunitaria, para que la nueva casa no fuera un mero escaparate, sino un corazón palpitante de fe. El relato que Ageo produjo bajo la autoridad de Dios no solo proponía una reforma externa, sino una verdadera reconstrucción del interior. La invitación que el profeta lanzaba es la misma que hoy se dirige a quienes sienten ruinas dentro. No basta con cubrir las grietas con barniz, hace falta restaurar desde la raíz. Cuando la obra dio sus primeros frutos visibles, la base del altar fue reconstruida. Las piedras firmes comenzaban a sostener paredes que hasta entonces eran solo memoria. El pueblo celebró con sobriedad. No hubo festejos desmedidos ni proclamas de gloria propia. Hubo agradecimiento y la reafirmación de la dependencia de Dios. Zorobabel y Josué ofrecieron liderazgo compartido y el nombre de Ageo comenzó a circular no por su fama, sino por la claridad con la que había devuelto al pueblo su vocación. Pese a ello, en los pliegos más íntimos de algunos corazones persistían dudas. ¿Sería la nueva casa realmente más gloriosa que la primera? Ageo respondía que la gloria no dependía de la magnificencia de los cimientos, sino de la magnitud de la obra redentora que Dios tenía en mente. Si la primera casa había sido un signo visible de la presencia divina, y esta nueva obra se convertía en portadora de una promesa que alcanzaría a las naciones, entonces su valor sería mayor en el plan eterno. A la vez, Ageo no esquivó el significado del llamado a Zorobabel. La figura del gobernador, más que un honrado funcionario, representaba la continuidad del pacto davídico. Al colocarlo como anillo de sello, Dios afirmaba que su economía de salvación seguía activa. Por eso, la comunidad no debía ver la promesa como mera elevación de un hombre, sino como confirmación de que el linaje de David y la esperanza mesiánica permanecían vigentes. En la serenidad de una mañana clara, Ageo se detuvo a contemplar el montículo del templo. Observó cómo las manos, antes temerosas, ahora trabajaban con un ritmo que parecía sostener también el ritmo de la oración. Pensó en el futuro que se desplegaba delante de ellos, no como un conjunto de certezas fáciles, sino como una promesa en marcha que exigía perseverancia. Su mirada volvió a la ciudad y con suavidad dijo a quienes estaban cerca: «No temáis, yo estoy con vosotros». La afirmación, repetida tantas veces, resonaba ahora menos como un mandato y más como un compás que el pueblo empezaba a seguir. Así, la historia de Ageo, de Zorobabel, de Josué y del pueblo se convierte en espejo y en mapa. Es espejo porque nos muestra cómo las prioridades humanas pueden desplazar la centralidad de Dios. Es mapa porque indica un camino de regreso, reconocimiento del error, obediencia concreta, mantenimiento de la esperanza en la promesa. El profeta no guardaba secretos por sí mismo. Su mensaje era tan claro que atravesó generaciones. El Señor obra donde hay fe y obediencia, y aún el menor esfuerzo hecho en ese marco es transformador. La voz de Ageo dejó además una marca teológica que atraviesa tiempos. La obra de Dios no es estática y no se contiene en edificaciones humanas. Aspira a algo más amplio, a una restauración que afecta a naciones y al linaje davídico, anunciando en germen lo que los siglos llamarían la esperanza mesiánica.
En esto radica la supuesta secreción de la que algunos hablan. Ageo no tuvo secretos escondidos en cofre, conocía la trama que Dios tejía y la declaró con valentía a un pueblo que estaba a punto de olvidar su primer amor. La escena final por ahora es la de manos reunidas en torno a la obra. La multitud no actúa por mandato ajeno, ni por moda. Edifica porque ha vuelto a creer que ese edificio es la señal de una alianza viva. Entre las piedras que colocan hoy hay la conciencia de que la historia no acaba en el exilio, sino que se encamina a la plenitud de la promesa. Y en medio de ellas, Ageo camina, como quien sabe que la gracia divina muchas veces se revela en lo aparentemente pequeño, en una pared levantada, en una ofrenda humilde, en la decisión de volver. La palabra del profeta sigue resonando, que la gloria de la última casa será mayor que la de la primera, que vendrá el deseo de todas las naciones, que Zorobabel será como anillo de sello. En la medida en que el pueblo siguiera los pasos de obediencia, la promesa empezaría a adquirir forma. Y para quien escucha hoy, la lección permanece. Permitir que Dios reconstruya debe comenzar por un acto concreto de fe. Y acontecía que, mientras las semanas corrían, la obra no solo hizo oír el choque de cinceles y martillos, sino que dejó sentir otras voces, las de quienes temían que la pasión se extinguiera, las de los que medían sacrificios y bienes, y también las de que por celo mal encausado deseaban rapidez sin orden. Ageo anduvo entre ellos con la misma firmeza que había usado al principio. No quiso usurpar la paz ni imponer miedo, sino reavivar la intención recta, que todo se hiciera para la honra del Señor. A algunos ancianos les pesaba la memoria de la primera casa. Recordaban sus columnas, sus cortinajes, la música de los sacrificios. Preguntaban si sería posible igualar aquello con manos y recursos menguados. Otros, jóvenes y llenos de vigor, miraban adelante y soñaban en grande, como si la propia ambición pudiera acelerar la promesa. Ageo escuchaba a cada uno y contestaba con sencillez: no es con la grandeza de vuestros ojos, ni con la abundancia de vuestros bienes, que la presencia mora entre los hombres. Es con la obediencia del corazón y con la fidelidad a la alianza. Y así la obra siguió su curso. Zorobabel, a quien muchos contemplaban con expectativas variadas, mostró un temple que disipó mezquinos cálculos. No buscó proyectar su nombre como si fuera base de la esperanza. Se limitó a ejercer la autoridad que le fue dada, repartiendo tareas, cuidando que la ley y el culto no se descuidaran, velando por que nadie faltara al sustento de su familia por causa del trabajo del templo. Josué, por su parte, sostenía la vida litúrgica, restableció el ritmo de oraciones, purificaciones y ofrendas, y enseñó al pueblo a traer lo mejor de sí, no por ostentación, sino por entrega. Había, sin embargo, días en que la fatiga se asentaba como polvo sobre las filas. Los hombres volvían con las manos llagadas, las mujeres cargaban semanas de esfuerzo en su semblante. Los niños aprendían a llevar pequeñas piedras y a nombrarlas con asombro. En esos instantes, Ageo alzaba la voz y convocaba al pueblo a reposo en Dios. Tema cada uno al Señor y haga lo que corresponde a su lugar, no por la fuerza de la mano, sino por la coherencia del alma. Sus palabras no eran discurso político ni gesto vacío, eran llamada al corazón que, habiendo vuelto a la obra, debía velar por la pureza del motivo. Los adversarios visibles y los silenciosos murmullos que habían alentado el retroceso no cesaron del todo. Hombres vecinos que se habían acostumbrado a la lukewarm convivencia con la tierra, sospechaban de este impulso que pone en primer lugar la ley y la consagración. Procuraron,
algunas veces por engaño y otras por fuerza, que la obra se demorara. Enviaron palabras afables y ofrecimientos fáciles, presentando alternativas que sonaban confortables para la carne y peligrosas para la fe. Mas la ciudad, renovada en determinación, no permitió que esas manos extrañas dirigieran el curso de la construcción. En una ocasión llegaron cartas y rumores de tierras lejanas. Gobernantes de más alta alcurnia se disponían a observar. Zorobabel lo supo y no se envaneció. Cuando los mensajeros trajeron preguntas sobre linajes y lealtades, él mostró el sello que llevaba, no como blasón de gloria humana, sino como recordatorio de la continuidad del pacto. Ageo, presente, dice que Dios dijo: «Mostraré qué hago con Zorobabel, como un anillo de sello, porque te he escogido». Y esa palabra persiguió los pasos del gobernador como sombra de esperanza y de responsabilidad. La promesa del Señor de traer el deseo de todas las naciones se convirtió en telón de fondo de muchas conversaciones. Algunos la tomaban como vaticinio de riquezas y prosperidad visibles, otros, más cautos, la oían como una apertura hacia un futuro que trasciende la muralla y toca a quienes no eran del linaje de Israel. Ageo, con la mesura del profeta, insistía en que la grandeza no se medía por el brillo, sino por la fidelidad. Si estas puertas se abren y el hombre se mantiene en la justicia, será la casa señal para las naciones, mas si la obra se hace por vanidad, el sueño se volverá barro. La vida cotidiana, empero, no quedó suspendida en torno al templo solamente. Familias restablecían ofrendas según lo que habían recuperado. Algunos comerciantes volvían a traer tejidos y maderas. Artesanos de oficio depositaban en la obra lo poco que tenían, y las mesas volvieron a llenarse con pan y con historias. Cuando un hombre o una mujer caían en dificultades, era el vecindario el que llevaba el socorro, no por exhibición, sino por deber fraterno. En el consejo de ancianos se habló de justicia para los más débiles, y Josué alentó que la misericordia fuese parte del culto tanto como el incienso. Una noche de viento leve, Ageo se detuvo en el umbral del santuario en levantamiento. Miró las piedras apiladas, el contorno de su obra incipiente dibujado por la luz de las lámparas, y oró en silencio. No fue oración de triunfo, sino de súplica humilde. Rogó que la obra, en medio del pueblo, produjera fruto de arrepentimiento y de fidelidad perdurable. Sabía que la historia no se define por un templo levantado, sino por corazones reformados. A su lado, Zorobabel cruzó la mirada, y sin necesidad de palabra, los dos reconocieron que su labor exigía constancia más que hazañas. Las palabras del profeta calaron también en quienes se habían apartado. Unos regresaron con llanto manifiesto, trayendo lo que podían. Otros, más recelosos, vinieron con preguntas sobre la duración del esfuerzo. Ageo los acogió a todos con la misma medida. No prometía atajos, pero sí ofrecía la certeza de que Dios obra en la fidelidad. Y sucedió que, al cabo de ciertos meses, el ánimo general cambió. La prisa se convirtió en perseverancia y la desconfianza en vigilancia amorosa. Mientras tanto, la memoria del exilio y la nostalgia por la primera casa no fueron desechadas. Se celebraron días de memoria en que los ancianos contaban de levitas que cantaban, de velas que no se apagaban, de arcillas que guardaban el olor de los holocaustos. Estas remembranzas no buscaban paralizar la obra nueva, al contrario, enseñaban a colocar cada piedra con reverencia. Zorobabel, oyendo estas narraciones, mandó que se enseñaran a los jóvenes los salmos y las oraciones que antes alimentaban el culto. Así, la nueva casa se comenzó a tejer también con voces aprendidas. En la ciudad, algunos niños jugaban alrededor del montículo, y en sus juegos tomaban pequeños trozos de barro como si fueran ofrendas. Los padres observaban con ternura, sabían que la siguiente generación heredaría no solo paredes, sino la disposición de corazón para servir.
Ageo solía detenerse entre esos juegos y con una sonrisa apenas visible les hablaba del cuidado en las manos. Cuidad la obra del Señor, regadla con oración y no con ostentación. Sus palabras, sencillas, fueron enseñando a los niños que la fe se aprendía también en calles y plazas. Había, sin embargo, otro pulso en el horizonte, rumores sobre reinos que se agitaban, leyendas de poder que podían influir en la región. Los hombres de la ciudad miraban con cautela y hablaban de señales y temores. Ageo, experto en separar el pábulo de la certeza, calmaba los corazones. No os turbe la sombra del temor. El Señor, que llamó a la obra, está con vosotros. Estad atentos, sí, atemorados, no. Así, la comunidad aprendió a vivir con ojos abiertos sin perder la paz. Un día, al celebrar una ofrenda mayor, cuando las manos depositaron lo recogido con esfuerzo, se oyó un clamor más profundo que el de la piedra. Era la conciencia colectiva que reconocía que el templo revitalizado era símbolo de retorno a Dios. No hubo cánticos de autosuficiencia, sino himnos de humildad. Y en esa liturgia sencilla, la gente percibió que la promesa no se agota en la materia construida, sino que continúa en la vida restaurada del pueblo. Ageo, que había comenzado su ministerio llamando a reconstruir paredes, veía ahora reconstruirse algo más compuesto: las relaciones, la justicia, la oración. Sabía que no todo estaba resuelto, aún quedaban pruebas y desvíos posibles. Mas la semilla estaba sembrada, con raíces que empezaban a profundizar, y eso bastaba para confiar en la fidelidad divina. Al cerrar aquel día, mientras la brisa traía olor a tierra removida y a incienso reciente, Ageo subió a una loma cercana. Desde allí contempló la silueta del templo en crecimiento, las casas que volvían a latir y la ciudad que poco a poco recuperaba su nombre. Al ponerse el sol, su corazón se llenó de una esperanza que no es certeza absoluta, sino firme confianza. Dios obra donde hay fe, y la obra que comenzó con manos humildes será medida en su tiempo por la plenitud que sólo Él conoce. Y así, con la noche por delante, pero sin temor en los pechos, la comunidad se recogió para descansar. Las vigas y las piedras aguardaban nuevas manos al amanecer. Ageo, en su cabaña sencilla, reposó no como hombre satisfecho, sino como siervo que sabe que la tarea prosigue y que la fidelidad debe mantenerse día tras día. El rumor de la ciudad dormida parecía repetir la promesa, que la gloria de la última casa será mayor que la de la primera, si el pueblo camina en obediencia. La obra continuó, y con ella se desplegaban conversaciones más hondas sobre lo que significaba ser pueblo de Dios en la tierra que lo sabía volver. Las decisiones pequeñas, una ofrenda dada a tiempo, una palabra de consuelo, la defensa de un viudo, se revelaron como piezas de la gran obra. Y así, mientras las jornadas se sucedían, los hombres y mujeres de Jerusalén aprendieron que la reconstrucción no era sólo de piedra, sino de hábito santo. En el alba siguiente, cuando los primeros rayos tocaron la piedra recién colocada, Ageo salió de su casa con paso sereno. Al llegar al lugar de la obra, reunió a quienes estaban cerca y poniendo la mano sobre una piedra, dijo: «Seguid en verdad, no os endurezcáis al favor de Dios. Cada acto de obediencia, aunque parezca pequeño, es fundamento del cumplimiento». Y al oír esto, las manos volvieron a su faena con la certeza de que su labor se tejía dentro de un propósito mayor. Y mientras la ciudad volvía a su ritmo sustentado por la fe, hubo quienes comenzaron a mirar más allá del montículo, no como gesto de inquietud, sino como indicio de que la promesa, aunque todavía velada, ya había empezado a obrar en los corazones. El nombre de Zorobabel circulaba no por vanidad de la gente, sino como signo de la continuidad del pacto.
el de Josué como custodio de la ley, y el de Ageo como eco que no callaba y que invitaba a la perseverancia. Así siguió la historia, tejida de manos, palabras y silencios. Y aunque la ciudad aún afrontaba pruebas, la señal del Señor se mantenía viva en medio de ellos. El camino no prometía ausencia de dolor, pero sí la certeza de que Dios obra cuando el hombre vuelve a sus primeros afectos. Y sobre aquel montículo en que se alzaba el templo, la vida del pueblo mostraba poco a poco la forma de la promesa que había sido proclamada. Al despuntar la mañana siguiente, el aire llevó sobre la ciudad un frío seco que hacía crujir las vigas. Las manos regresaron a la obra con la familiaridad de quien sabe cada piedra y cada clavo. La conversación, sin embargo, ya no era la de antes. Hablaban de temores antiguos, mas también de decisiones pequeñas que cobraban peso. El viudo cuyo terreno se había repartido entre los más ricos, la mujer que vendía su lino para dar una ofrenda, el joven que había dejado la espada por la paleta y encontraba en ello nuevo sentido. Todo aquello, antes disperso y leve, ahora se miraba como parte del mismo entramado. Ageo caminaba entre los obreros, observando las manos y los rostros. No era orgullo lo que habitaba en su semblante, sino una gravedad serena. Había en su voz una costumbre que no buscaba halagos. Hablaba para corregir, para animar, para mostrar el camino de reverencia que debía sostener al pueblo. Al detenerse junto a la rueda de un serrallo, dijo: «No os llenéis de prisa ni de vanidad, ni os olvidéis de la causa que Dios ha puesto ante vosotros. Cada casa que levantáis, cada espacio que abrís para la oración, es señal de que volvéis con corazón recto. Manteneos firmes en esto, y no mezcléis la obra del Señor con la prisa de los hombres». Los ancianos escuchaban y asentían. Algunos, recelosos por la escasez del año, alzaban preguntas. «¿Qué si los graneros no se llenan?», decía uno, inclinando la cabeza. «¿Qué si la mies es corta y el vino escaso?», añadía otro con voz cansada. No eran preguntas sin peso. El pueblo recordaba días más fecundos, comparaba y se inquietaba. Ageo no evadió la inquietud. Respondió como quien conoce la fragilidad humana y la fidelidad divina a partes iguales. «Considerad vuestras sendas. ¿Qué habéis buscado primero? ¿Habéis cuidado del altar o de vuestra casa? No digo que abandonéis la vida necesaria, digo que discernáis el primer lugar. Cuando el corazón vuelve a su sitio, la mano vuelve a compartir, y la tierra responde en tiempo suyo». Zorobabel, que a veces hablaba con pocas palabras, pero con gesto firme, se acercó entonces. Su presencia tenía la calma de quien sabe llevar el peso de la responsabilidad sin alardes. Dijo: «No necesito honores entre vosotros, necesito hombres y mujeres que sepan obedecer. Si el Señor ha llamado a levantar su casa, vosotros sois el pueblo elegido para hacerlo. Y si alguno titubea, que venga y ponga su ofrenda libremente. Mas que nadie use la duda para excusar la demora». Josué, por su parte, tomó la palabra con la sobriedad del sacerdote que vela por la ley y por el culto. «Que el pueblo traiga lo que tiene», dijo, «y los que no tienen, que presenten su servicio. No hay obra menor ante la mirada de Dios. Un cordero ofrecido con corazón íntegro vale más que muchos presentes dados por ostentación». Su voz, calmada, logró que los murmullos se hicieran silencio. Algunos, con los ojos húmedos, se acercaron aquella misma tarde y depositaron lo poco que tenían. Entre los que volvieron a confiar, hubo historias que se fueron repitiendo como semillas.
La mujer que había guardado una pequeña lámpara en la arca del altar, pese a necesitarla en su casa. El joven que rehizo un surco en la tierra, con manos callosas, para compartir la semilla con su vecino. El anciano que dio parte de su trigo para sostener a los trabajadores que no tenían qué comer. Tales hechos, sencillos y sin gloria humana, comenzaron a rehacer el tejido social. No todo fue de inmediato. Surgieron incomprensiones, disputas por lindes y por deudas antiguas. Pero la costumbre de acudir al altar en busca de consejo fue disminuyendo la contienda. Cierta mañana, sin embargo, llegó la noticia que enturbió el ánimo. Viajeros de la comarca vecina hablaban de hombres que merodeaban los caminos y habían puesto emboscadas a los convoyes de trigo. No era guerra declarada, pero sí un peligro que hacía vacilar a los comerciantes y a los campesinos. La ciudad, acostumbrada a la vigilancia en las puertas, volvió a mirar sus murallas con más atención. Algunos pidieron armas, otros consejo. Zorobabel convocó a los ancianos a la puerta de la ciudad y se hizo una guardia de hombres voluntarios para proteger los graneros. No fue un ejército, sino la respuesta humilde de un pueblo que aprende a cuidarse sin perder el rostro de quien confía en Dios. En medio de estas tensiones, Ageo volvió a subir a la loma un atardecer más. Miró al templo en lo alto y no pudo menos que hablar en voz baja. Alma de este pueblo, no os deje la fatiga ni la sombra del temor. El que llamó a la obra no os ha abandonado, solo pide fidelidad. Esa misma noche tuvo un sueño que no era alucinación, sino retraimiento del alma. Vio una casa donde la gloria parecía mayor que la primera. No era la riqueza lo que la hacía más grande, sino la paz que habitaba en sus muros. Despertó con la certeza de que debía comunicarlo, no como promesa de inmediatas riquezas, sino como ánimo que sostenía la esperanza del pueblo. Convocó entonces a una asamblea en el atrio. Allí habló de memoria y de pacto, y habló con imágenes sencillas para que hombres y mujeres de toda condición comprendieran. Cuando el corazón se vuelve a Dios, dijo, las cosas se ordenan. No prometo que no haya pruebas, prometo que el Señor está con aquellos que aun en el temor obedecen. Sed fuertes en esto, no desfallezcáis por la escasez ni por el enemigo. La obra que hacéis es signo de vida. Las palabras calaron, y con ellas vino el gesto concreto. Las mujeres dejaron de acumular para sí y comenzaron a tejer telas que luego se compartían. Los mercaderes que quedaban en la ciudad pactaron precios justos para no lucrar con la necesidad. Los levitas, percibiendo una nueva grandiosidad en la reverencia, retomaron cantos antiguos que no se oían desde la partida. Fue el retorno de ritmos que sostenían la identidad del pueblo. Mas la obra humana nunca es solo interior. Pronto los rumores de la reconstrucción alcanzaron oídos más alejados. Llegaron cartas de las orillas del gran río, traídas por mensajeros que se detenían un día, comían y proseguían. Hablaban de las autoridades que preguntaban quién daba autoridad a los judíos para reedificar el templo. Las señas eran formales y llenas de sospecha. Alguien debía responder por la obra para que no surgiese un mal mayor. Así decían, en palabras medidas. La noticia inquietó a algunos. Temían que la autoridad fuera bula de contienda y que la obra se viera paralizada por mandato ajeno. Zorobabel reunió entonces al consejo, y con voz que no buscaba el conflicto, dijo: «No escondemos lo que hacemos. Si han de venir ojos que miren con desconfianza, traedlos, y que la verdad salga a la luz. Nuestra causa es honesta.
Quien pregunte, hallará respuesta. Hemos vuelto para cumplir la palabra y restaurar el culto que nuestras familias dejaron. Se acordó además enviar una carta humilde que explicara las razones del pueblo, la memoria de Dios, la obediencia a lo que fue mandado y el deseo de vivir conforme a la ley. Era palabra simple, sin arrogancia, porque la historia reciente había enseñado a no vincular la obra divina con el orgullo humano. Josué, como custodio de la ley, redactó con pulso firme el texto. Zorobabel selló con su marca, no como soberbia, sino como señal de que el pueblo respondía con claridad. Mientras tanto, la labor siguió. Llegaron días de lluvia escasa que resecaron ciertos parteres. Hubo noches frías en las que los morteros no tomaban como era debido. Los artesanos que tallaban columnas debían dejar secar la piedra durante más tiempo, y las jornadas se alargaban sin más gloria que la de ver una hilera de muros erguidos. En esos tramos largos, la tentación de medir la obra por el aplauso cayó en el ánimo de algunos. Otros, en cambio, aprendieron la paciencia del artesano. Saber que una piedra bien colocada sostiene lo que viene después. En una de aquellas jornadas, una mujer de edad avanzada llamada Abía se presentó con una bolsa pequeña. Había sido maestra de orar en tiempos pasados. Ahora, con manos temblorosas, pidió que se insertara su pequeña ofrenda en la base de una columna. No es grande, dijo, pero temí que mis años no me dejasen ver el templo acabado. La colocaron con reverencia. El gesto hizo callar a muchos, no por la cantidad, sino por la honestidad del corazón. Ageo se acercó y dijo al pueblo: «Ved cómo lo simple puede sostener lo grande. No despreciéis el don pequeño, mirad la constancia». Así, entre decisiones humildes y el cuidado del uno por el otro, la ciudad fue encontrando un ritmo nuevo. Aún con amenazas en los caminos y preguntas desde lejos, la comunidad no perdió su rumbo. Aprendió a hablar tanto en defensa como en humildad. Las mujeres enseñaban cantos a los niños junto al pozo. Los hombres compartían el pan con los errantes. Los ancianos, que antes habían cerrado sus bocas por miedo, empezaron a contar historias de la ley y de los patriarcas, no como trofeos, sino como raíces que daban sentido. Una tarde, cuando el sol inclinaba su luz sobre las paredes y las sombras alargaban las formas, llegaron al fin a la ciudad enviados con rostro grave. Eran hombres de toga y sello, representantes de la autoridad que gobernaba la provincia vecina. No entraron con armas ni con imposición, sino con escritos en mano y preguntas trazadas con calma. Se presentaron en la puerta mayor y pidieron audiencia con Zorobabel y los ancianos. No buscaban la pelea, sino la diligencia de saber quién era responsable de la obra. Zorobabel los recibió sin temor ni prepotencia. Les ofreció agua y pan, mientras en la plaza la gente miraba, contenida. Josué estuvo a su lado como testigo de la ley. Ageo, aunque no pidió sentarse a la mesa de gobierno, se situó cerca, presto a aclarar lo que fuese necesario. Entre las preguntas y las respuestas, la ciudad expuso su causa con franqueza. El templo se levantaba por mandato de Dios y por deseo de reconstruir el culto. Los hombres con sello anotaron, escucharon, consultaron sus textos y se retiraron para deliberar. Esa noche, mientras la ciudad esperaba la respuesta de aquellos mensajeros, se sintió un silencio distinto. No era el silencio del miedo que paraliza, sino el del pueblo que ora y confía. En los hogares se encendieron lámparas, algunos leían fragmentos de la ley en baja voz, otros, en el atrio, inclinaron la cabeza y pidieron que la obra no fuera detenida por malentendidos.
Ageo, en su cabaña, escuchó el murmullo y supo que la prueba próxima no sería tanto un ataque armado como la prueba de la persistencia, sostener la obra frente a las preguntas del mundo. Sabía que vendrían más desafíos, sabía que la promesa no eliminaba las pruebas, mas la ciudad, ya habituada a decidir en obediencia, se preparó para responder con verdad y con humildad. Y así, mientras las estrellas empezaban a puntear el cielo, las palabras que se habían sembrado en los días anteriores, fidelidad, restitución, misericordia, se mantuvieron vivas en los pechos de quienes trabajaban. La obra, decían entre sí, no era pronto ni por fuerza, era lenta, y por eso cada día de constancia tenía su valor. Y en la quietud de la noche, cuando los perros ya no ladraban y las velas consumían su cera, Ageo miró de nuevo al templo en ciernes. No prometió a los suyos gloria fácil, prometió, sin embargo, permanecer con ellos en cada jornada. Porque la obra que levanta a un pueblo no es sólo la piedra que se alza, sino la fidelidad que se guarda. Y la fidelidad, aquella noche, parecía sostener la ciudad más que cualquier muro que todavía faltaba por levantar.